Hola queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. A través de estas pequeñas meditaciones estamos recorriendo y contemplando las grandes etapas de la historia de la salvación, comenzando con el incipit en el primer capítulo, primer versículo del libro de la Génesis, donde el autor sagrado dice: en principio creó Dios el cielo y la tierra, hasta el último capítulo del Apocalipsis: ven Señor Jesús. Aquí prácticamente la síntesis recorriendo las grandes etapas de todo lo que Dios ha dicho y ha hecho por amor al hombre. Y en nuestras meditaciones anteriores hemos hablado que Dios es el creador de todo y además también que es un creador continuo. Pues bien, los primeros dos capítulos de la Biblia, al capítulo primero y al capítulo segundo, aquí tenemos prácticamente dos relatos de la creación. El segundo es anterior al primero. Por ejemplo, el capítulo segundo, del versículo 4b hasta el final del capítulo segundo, tenemos el relato que se llama Yavista, escrito más o menos en el tiempo de Salomón, en el 9 siglo antes de la venida de Jesús. Es el autor Yavista. Y en el primer capítulo, desde el versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a, tenemos el redactor sacerdotal que escribe más o menos aproximadamente en el 5 siglo antes de Cristo. Son dos visiones complementarias de la creación. Y este segundo autor, que es más joven, porque el otro, que es el autor sacerdotal más teológico, que nos cuentan la creación de Dios con orden: primer día donde crea la luz, el segundo día el firmamento, el tercer día la vegetación, el cuarto día pone el lucero grande, las estrellas y la luna, el cuarto día crea y separa la tierra del mar, el quinto día crea los animales acuáticos, y el sexto día crea los animales de la tierra, y al final concluye creando al hombre. El sexto día es la creación del hombre. Y en todos estos días, desde el primer momento de la creación, desde el primer día, Dios ve que la luz era buena, y Dios ve que el firmamento era bueno, y Dios ve que la luna, las estrellas y el sol eran buenos. Al final concluye que cuando crea al hombre, que es el culmen de la creación, era muy bueno. El hombre es el culmen de la creación. Por eso Dios lo bendice, y el séptimo día Dios descansa. El séptimo día es cuando Dios contempla toda la obra de la creación, lo maravilloso que ha dicho, lo maravilloso que ha hecho. Y el segundo relato de la creación, que va, como ya hemos dicho, desde el versículo 4b, capítulo segundo, él nos cuenta, y el escritor sagrado, el escritor Yavista, cuenta la narración del hombre, la creación, que Dios crea al hombre con barro, lo moldea, lo forma, y esto indica la materia prima, la materialidad. El hombre es tierra, es la esencia, es materia, pero también el hombre es espíritu. Por eso Dios sopló en sus narices, en las narices del hombre, aliento de vida, y el hombre resultó un ser viviente. Y esto es maravilloso, y lo pone al centro del jardín, y al final Dios le lleva a todos los animales, y el hombre le pone nombre a todos los animales, porque el hombre es el embajador, es el representante de Dios delante de la creación. Y por eso el poner nombre es la superioridad del hombre sobre todo el creado. Por eso nos cuenta precisamente el libro del Génesis, al capítulo segundo, versículo 15: tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Estas son las dos acciones fundamentales del hombre: lo labrase y lo cuidase. En hebreo significa abad, labrar, y shamar, cuidar. Son las dos acciones, pero nuestras traducciones en italiano o en español no logran exprimir realmente lo que significan estos dos conceptos, además de labrar, además de trabajar y además de cuidar. El verbo abad, por ejemplo, significa
significa servir a Dios, además de labrar, son las palabras del Éxodo. Y el verbo chamar significa observar los mandamientos de Dios. Quiere decir prácticamente que el hombre, además de ser llamado a trabajar, a labrar la tierra y a cuidar la creación de Dios, está llamado a servir a Dios y está llamado a observar los mandamientos de Dios. Aquí están las coordenadas prácticamente de lo esencial, de lo que Dios ha hecho con el hombre cuando lo ha hecho prácticamente de tierra y ha soplado en sus narices aliento de vida. Por eso el autor sacerdotal, cuando habla de la creación del hombre, él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se usa aquí en tercera persona del plural, hagamos. Por eso los padres de la iglesia ven aquí en este hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza como la Trinidad. El hombre es el espejo de Dios, porque Dios se mira a sí mismo para poder crear al hombre. Por eso el Salmo 8, cuando el salmista dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Apenas inferior a un Dios lo hiciste. ¡Qué hermoso! ¡Qué extraordinario! Porque el hombre es el representante de Dios y tiene que trabajar, tiene que labrar la tierra, pero también la tiene que cuidar. Queridos hermanos, Dios te bendiga.